Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sigan. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración entonces. Vamos a orar por la hermana Valerie Marín. Que Dios la bendiga mucho a esta adolescente. Ya mis hijas son ya unas adolescentes. Que Dios le dé muchos años más de vida, que Dios la tenga en su camino y le pueda y quiera servirle a Dios siempre. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre del cielo, gracias te damos por la vida de Valerie. Gracias por este año de vida que le has concedido en tu presencia. Oriéntala, guíala, dirígela, Señor, en este tiempo de dificultad en el mundo, en este tiempo tan caótico para muchos jóvenes y adolescentes. Ellos puedan discernir, entender e interpretar, Señor, el tiempo que estamos viviendo. Soberano Dios, ayúdala, fortalécela en la fe. Señor, atráela a ti mismo, guárdala, Señor, del pecado, guárdala del mal. Señor Jesús, limpia su corazón, ayúdale a seguir adelante en tu camino. Oh Dios, en el nombre de Jesús te pedimos tu gracia con ella en esta mañana. Aleluya, gloria al Señor. Digamos todo, gloria a Dios. Siéntense, hermanos, por favor, y amigos. Vamos a hablar de un tema que he titulado las obras o la obra que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros hemos mencionado, hemos escuchado mucho ya acerca del proceso de la salvación en el sentido de cuando una persona comienza a oír la palabra de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces se necesita para que la fe salvífica, la fe que Dios utiliza para salvación nuestra, se necesita crecer en esa fe, pero por medio del oír la palabra de Dios. Por eso en esta mañana los amigos y los hermanos nuevos y todos aquellos que tal vez no recuerden o no sepan, esto es importante que consideren esta parte, que se necesita oír la palabra de Dios para que a través de la misma palabra Dios comience esa obra de salvación en la vida de esa persona, de ese oyente. La Escritura también dice el apóstol Pablo que a Dios le plació salvar a los oyentes o a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. ¿Por qué dice Pablo locura? Porque él estaba en un momento y en un ambiente y un tiempo predicando el mensaje del Evangelio donde los griegos, donde los romanos y los judíos les parecía a Pablo
o a ellos les parecía que estos predicadores del Evangelio estaban locos. ¿Por qué? Porque predicaban de un hombre que le habían dado muerte en la cruz del Calvario. Un hombre que ellos mismos, muchos de ellos habían sido testigos que había muerto, que había derramado su sangre y que había sido sepultado. Pero lo que muchos no sabían es que este hombre, que no era cualquier hombre, si bien murió y fue sepultado, también al tercer día resucitó de entre los muertos. Y se les apareció a estos creyentes, a estos discípulos apóstoles, se les apareció en muchas ocasiones. Ellos pudieron ver, no solamente ver, sino palpar, tocar al Maestro resucitado. Ellos pudieron ser testigos presenciales, oculares, de que Jesús se levantó de la muerte, de la tumba. Y por eso Pablo, aunque Pablo inicialmente no fue un hombre que estuvo allí entre los primeros 12 apóstoles, porque Pablo es llamado después de que el Señor asciende al cielo, después de que el Señor envía el Espíritu Santo a la iglesia. Pablo era un hombre conocido en Israel como Saulo de Tarso, un hombre preparado en letras, preparado en la escuela de Gamaliel, un hombre que sabía muchas cosas de la religión judía. Sin embargo, no conocía realmente a Dios, no conocía realmente a Jesús. Y en una ocasión, yendo Pablo o Saulo de Tarso camino hacia Damasco, camino para ir a apresar cristianos, dice la Biblia que un fulgor, un resplandor de luz del cielo cayó sobre él, y Pablo se cayó a la tierra, cayó en tierra, y entonces una voz del cielo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es allí cuando Saulo empieza a tener una experiencia con Dios, se da cuenta que ese Dios no es otro sino el que los apóstoles predican, Jesús de Nazaret, porque ellos no se daban a dar o anunciar otra cosa sino a Jesucristo y a este muerto, sepultado y resucitado. Y por eso entonces Saulo se convierte en el famoso apóstol Pablo y empieza a predicar a Cristo. Y entonces la gente dice: ahora este que perseguía a los cristianos, ahora ya predica a Cristo. ¿Pero por qué predica a Cristo? Porque Pablo también fue testigo de que Cristo lo llamó, Cristo se le manifestó, y por eso, hermanos y hermanas, es que este hombre lo predica con ese denuedo y con esa firmeza, con esa fe, y nosotros tenemos que hacerlo así. Entonces, aquí vemos cómo estos hombres, viendo o siendo testigos de lo que el Señor es, empiezan a pregonar, a predicar, a anunciar el Evangelio. Como les dije antes, que para muchos es una locura. En el tiempo apostólico, para muchos era una locura. En el tiempo actual, para mucha gente es una locura. Pero para nosotros es poder de Dios y salvación de Dios. La Biblia dice aquí en 1 Corintios, hablando de esto, en el capítulo 1, el versículo 18, mire, la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? A los que se pierden. O sea, la gente dice: esos evangélicos locos, ahí están reunidos, ahí están haciendo bulla, palmas, cantan, lloran, pero es que ellos no saben lo que usted y yo ya sentimos. Ellos no saben las experiencias que hemos tenido usted y yo con Dios. Y por eso uno invita a la gente y uno le dice a las personas: crea en el Señor Jesucristo. Pero es que mire, ustedes adoran, porque hay por ahí gente que se dice llamar atea, pero no son ateos, son necios. La Biblia no los llama ateos, los llama necios, porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. Así que no hay hombres, hasta hay gente necia, hay gente que nos llama de muchas maneras, pero nosotros somos testigos del poder de Dios.
¿A cuánto Dios nos ha transformado? ¿A cuánto Dios nos ha cambiado la forma de vivir, la forma de hablar, la forma, hermano, nuestra conducta? Eso no lo puede hacer uno mismo, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, caída. Hemos heredado de nuestros padres el pecado y practicábamos el pecado, pero un día se manifestó Cristo a nuestra vida y en nuestro camino a través de la predicación de la palabra. Alguien nos enseñó, nos evangelizó, nos habló y ahorita hemos experimentado el poder de la palabra, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que a los que se pierden, esto es una locura. Pero a los que somos salvos es el poder de Dios. Dios enloqueció la sabiduría del hombre. El Señor, porque los hombres les gusta la ciencia, el conocimiento, las filosofías, el pensamiento, el raciocinio. Al ser humano le encanta descubrir y saber y entender. Pero como los hombres no quisieron conocer a Dios por medio de la sabiduría de Dios, Dios les embotó el entendimiento. Es decir, el ser humano para poder conocer a Dios necesita abrir no solamente sus oídos, sino su mente con la fe, ponerla en Cristo y en su palabra para que Dios comience a revelarle lo que es la verdadera y genuina salvación que solamente se produce en Jesucristo el Señor. Usted necesita esa obra que solamente la puede producir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice el Señor, destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Imagínese usted. Y a nosotros nos llaman así. Nos llaman, por ahí hasta hay cánticos que nos llaman locos. ¿Será que estamos locos? No, Señor. Antes Dios nos devolvió la cordura. Antes no estaba loco yo un tiempo atrás que no conocía a Dios. Era un adolescente y me mantenía con un tabaco de marihuana en la mano y en la boca. No estaba loco y hacía locuras de esa manera. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me quitó el tabaco de marihuana, me quitó los malos vicios, me quitó todo eso. Y me puso a vivir con cordura, con sabiduría, con prudencia. Eso es lo que Dios quiere. Usted dirá, bueno, gracias a Dios yo no fumo marihuana, yo no tomo trago, yo no hago esto, yo no robo, yo no mato. Pero por ahí tienes algunas otras cosas que necesitas cambiar. Y solo el poder de Cristo a través de la palabra lo puede hacer. Esa es la obra del Espíritu Santo, es lo que Dios produce en las personas que oyen y creen la palabra. Se necesita la fe. La obra del Espíritu produce eso. Además de cambiarnos, transformarnos, convertirnos en nuevas criaturas, empieza Dios a producir en usted y en mí un crecimiento, prosperidad, abundancia de bendiciones llegan a nuestra vida. Dios empieza a añadir más y más. Aún las cosas que pedimos a Dios, Dios nos da más de lo que le pedimos a Él. Gloria a Dios. Dios nos añade, Dios suma, Dios multiplica, Dios prospera nuestra vida. Por eso vale la pena creerle al Señor y empezar a vivir para Él. Gloria a Dios. Cuando un hombre o una mujer que dicen tener a Dios de su lado, que dicen que Dios está con él, con ella, esa persona, ese hombre o mujer, el Espíritu Santo, que es Dios mismo. Amén. Amén, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Amén. El Espíritu Santo no es una segunda o tercera persona de una Trinidad, no. El Espíritu Santo es Dios mismo. Amén. Dios es Espíritu. Amén. Y es Santo. Amén. Por lo tanto, Él es el Espíritu Santo. Amén.
Ese Dios Espíritu, ese Dios que es Espíritu Santo, un día vino al mundo. ¿Y cómo vino si es Espíritu? ¿Y cómo vino o cómo pudo venir si todo lo llena con su presencia? Es todopoderoso, es omnisciente, es omnisapiente, es omnipotente. ¿Cómo vino? En la persona de Jesucristo. Gloria a Dios. Vino a través de su Hijo. Amén. Así que no hay dos, no hay tres, hay uno solo. El Espíritu Santo es Cristo mismo, porque la palabra dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya no tenemos a Cristo aquí personificado, lo tenemos en el poder del Espíritu Santo. Dele un aplauso fuerte a Jesús, que es Dios sobre todas las cosas. Él es el Espíritu Santo. Amén. Entonces una persona, un hombre y una mujer que dice tener el Espíritu Santo, porque todos queremos, ¿cierto?, estar del lado de Dios. ¿Qué persona dice, no, yo no quiero a Dios? Todo el mundo quiere tenerlo, pero algunos no lo conocen todavía. Pero si yo digo tener a Dios de mi lado, o que Dios está en mí o conmigo, entonces el Espíritu Santo, Dios, va a darle a esa persona, va a darme a mí el valor, la autoridad, el poder, el amor, el dominio propio, porque lo que produce la obra que produce el Espíritu Santo en nosotros es esto. Amén. La Biblia dice que el reino de los cielos no consiste en comida, en bebida, en vestidos, en cosas materiales. Hay predicadores que dicen que el reino de Dios se manifiesta porque Dios lo bendijo con 3, 4, 5 casas, con un carro, con dinero en el banco, pero la Biblia dice lo contrario. Hermano, el reino de Dios no es comida, no es plata, no es bebida, es poder, es valor, es fe, es justicia, es dominio propio, es amor. Una persona que dice tener a Dios de su lado, que está con él, que Dios está con él o ella, esa persona tiene que tener estas cualidades. Amén. Eso es lo que produce Dios en nosotros. No puede haber una experiencia personal con Dios si en mi vida no ha sido derramado el amor del Señor en mi corazón. La Biblia dice que Dios derramó abundantemente de su amor y de su poder en nosotros. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que produce Dios en la vida de una persona que oye la palabra y la oye con atención y la cree. Porque cuando usted empieza a creer lo que se predica por la Biblia, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a modificar ese chip carnal, ese chip pecaminoso que hay en nuestra mente, que nos pone a practicar el pecado. Dios comienza a trastornar eso, a cambiarlo, a transformarlo, y comienza a darnos una nueva semejanza, una nueva identidad semejante a la de Cristo. Hermano, usted no necesita, amigo, amiga. Porque es que hay personas que le dicen a la gente y le ponen una cantidad de cosas para que él haga, o para que pueda vivir bien y sea salvo. No, usted lo que necesita es oír la palabra y creerla y arrepentirse de verdad, y Dios hace lo demás. ¿Sí o no? Usted haga lo posible. Mi esposa tiene una frase hasta bonita que me gusta, y esa es bíblica. Hagamos nosotros lo posible, que Dios se encarga de hacer ¿qué? Lo imposible. ¿Qué es lo posible? Créale a Dios. Primero, oiga la palabra. Segundo, créale a Dios. Tercero, arrepiéntase.
Ay, pastor, pero es que es difícil. Eso lo hace Dios a través de la palabra. Si usted lo cree, Dios le da el valor para que usted se arrepienta, para que usted cambie, para que usted comience a vivir para Él de verdad. Amén. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios conmigo. Entonces, aquí tenemos esto. Hay personas que tienen la autoridad, el poder para predicar la palabra, ¿verdad? Pero necesitamos todos no solamente servirle a Dios aquí en el templo, necesitamos servirle a Dios ganando las almas para Él, predicándole al perdido, hablándole al perdido del amor de Dios. Hay gente que le gusta mucho hablarle a la gente del infierno. No le hable a la gente tanto del infierno, no. Háblele primero del amor de Dios. Porque Cristo no vino al mundo a condenar al mundo. Cristo vino para que el mundo sea salvo a través de Él. Cristo primero vino a mostrarle al hombre y a la humanidad su amor. ¿Sí o no? Él no les dijo, mire, lo voy a condenar. No. Es que a veces hay predicadores y habemos predicadores que le decimos a la gente que no conoce todavía a Dios, oiga, vea, si usted no baja ese muñeco de barro y vea, no hermano, usted no puede hacer eso. Usted se va a ir para el infierno. Hay gente que le gusta mostrarle a las personas el infierno. No, no, no. Muéstrele el amor de Cristo. Muéstrele el sacrificio. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que el Señor por amor se despojó de su grandeza, de su riqueza, se bajó de su trono de gloria, vino y se humilló a la tierra, se puso en una condición tan tremenda que los ángeles mismos se sorprendieron. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que yo me imagino a los ángeles en aquel tiempo cuando el Señor se iba a humanar? Los ángeles lo adoran. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, millones de millones están alrededor del trono adorándolo día y noche, y los ángeles son poderosos en fuerza y lo adoran a Él y se rinden delante de Él. Pero ese día, cuando se dieron cuenta que Dios venía a la tierra, pero no de cualquier manera como lo había hecho antes, porque muchas veces había descendido Dios en forma angelical. Muchas veces de otras maneras se había manifestado Dios a través de teofanías, que son manifestaciones temporales de Dios en la tierra para los hombres. Pero esta vez era una condición especial y extraordinaria como se iba a manifestar. Imagínate, el Señor concibió y produjo en el vientre de aquella mujer María, la Virgen María, produjo un ser, un bebé que empezó a formarse en el vientre, y cuando llegó el momento de caer en cama, la tomó allí con su marido José en Belén de Judea, y allí estaban los pastores de la región guardando las vigilias de la noche con sus ovejitas, con sus rebaños, y de repente un ángel del cielo se le aparece a esos pastores y les dice, y les da un comunicado, una noticia, y les dice, oigan señores, hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y cuando él anunció eso, los ángeles del cielo descendieron y adoraron y cantaron y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad y paz para con los hombres. Oiga, eso fue un momento extraordinario. Los ángeles estaban asombrados porque el Dios eterno se manifestó en un bebé. Dele un aplauso a este Dios. Alabado sea su nombre. Oiga, eso es tremendo. Por eso, nosotros que por su gracia, por la gracia del Señor, hemos conocido a Dios un poco de lo que necesitamos conocer para ser salvos. Porque no podemos decir que lo sabemos todo, no. Nos faltaría una eternidad, la eternidad para acabar de conocerlo a Él. Porque esta mente nuestra es limitada, es finita.
Nuestros pensamientos tienen un límite. Dios le ha permitido al hombre avanzar en la ciencia y en la tecnología. Ya viajan al espacio, pero ni siquiera han podido salir de nuestra propia galaxia. Si mucho han ido al planeta Marte, pero hay millones de galaxias, porque el Dios de esta iglesia, el Dios de este mundo, tiene todo el poder. Él es el creador de todas las cosas. Y nos ha permitido conocerle un poco lo que necesitamos para poder salvo. Es lo que usted necesita. Solamente conocerlo para poder ser salvo. Porque nos va a dar tiempo, nos quedará tiempo después de esta vida, en la venidera, de preguntarle y de conocer y de saber tantas cosas, Señor, y cómo es que tú hiciste esto, y cómo es que tú vives para siempre, y Dios nos dará entendimiento en ese tiempo. Pero hay cosas que ahora no las podemos entender. ¿Cuándo las entenderemos? Cuando estemos en gloria con Él. Pero mientras tanto, lo que nos preocupa o nos interesa es poder conocerle, es poder que Él haga esa obra en nuestra vida de salvación y nos regale el don de la vida eterna. ¿Qué es lo más grande que un hombre pueda recibir, una mujer pueda recibir aquí en la tierra? La vida eterna. El regalo de la vida eterna. Por allá se le acercó Pedro al Señor: Señor, nosotros te hemos seguido y lo hemos dejado todo por amor a ti. Señor, ¿qué vamos a recibir a cambio? Porque entre otras cosas dejamos familia, parientes, trabajo, cosas, y te estamos. Señor, le dijo el Señor a Pedro y a los demás: oiga, no hay hombre o mujer que siguiéndome a mí no reciba 100 veces más en esta tierra, y como si fuera poco, el regalo de la vida eterna. ¿Qué es lo más grande que usted puede recibir y yo puedo recibir? El regalo de la vida eterna. Usted no cree, amigo, hermano, que todos, lastimosamente no va a ser así. No todos creen al Evangelio. No todos se van a arrepentir. Ay, hermano, pero es que de otra manera también pueden llegar al cielo, por otro camino se pueden desviar, irse para... Oiga, la Biblia dice, Jesús dijo: no hay otro camino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted quiere ir al cielo, tiene que entrar por Jesús. No hay otra manera. Ay, me voy a pegar una desviadita por aquí, de pronto me colo. No, por ahí hay una parábola de alguien que quiso colarse a las bodas en el cielo. Y el Señor lo vio y le dijo: ¿y tú por qué no estás vestido de boda? Porque hasta eso hace el Señor por el Evangelio. Nos pone un vestido especial. No crea que es este traje que yo tengo aquí, no. Dios ya nos identifica y sabe qué vestido tenemos. El vestido de la santidad. El sello del Espíritu Santo, las arras de su Espíritu, hermano. Dios nos ha dado cosas preciosísimas y por eso Él nos identifica y nos vistió. Y el que no esté vestido de boda para ir al cielo, como decimos muchas veces, pues no se vista de otra manera, que no va a ir. Ojalá que usted, Dios lo vista de boda para que pueda ir. Allá vio al hombre que no estaba vestido de boda. ¿Y tú dónde saliste? Señor, estoy aquí. Cójanlo, átenlo de manos y de pies y échenlo al lago de fuego. Allá no se va a colar nadie. ¡Ay, me le voy a pegar a mi abuelita de la falda! ¡Me le voy a pegar a mi papá! El día que Cristo venga y los arrebate al cielo, yo de alguna manera me le pego y me voy con él. ¡Mentira! No. Solamente el que esté preparado, el que haya recibido a Cristo en su corazón y haya pasado por el proceso del arrepentimiento y la conversión, el día que Cristo venga, escuchará la voz del Hijo de Dios. Así esté en la tumba, así estemos muertos, hermano. Pero la Biblia dice, Jesús dice: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán de la tumba. Y Dios los resucitará, los traerá con los que estemos vivos para recibirlo a Él en el aire. Dele gloria a Dios. Así que, hermano, esto, cuando el Espíritu Santo por la palabra está ejecutando su obra, está cambiando, está transformando, está haciendo maravillas en la vida de alguien, en la iglesia, entre otras cosas. Allí, cuando está Dios ahí en la iglesia, en esos creyentes,
usted no va a ver gente con deseos de dividirse, de apartarse, de formar pleitos, contiendas, que se levantan unos contra otros. No. Aquí no hay gazaperas de esa, aquí no hay peleas de gallos, aquí no hay nada de eso. Aquí hay comunión, aquí hay unidad, aquí hay amor, aquí hay integración los unos con los otros. Aquí, aunque fallamos o cometemos algunos errores, nos amamos de corazón. Gloria al nombre del Señor. Dios está obrando en la iglesia. Gloria a Dios, de gloria a Dios. Aquí no hay resta. Aquí no hay división, aquí hay suma, aquí hay multiplicación, aquí hay crecimiento, aquí hay prosperidad. En la iglesia, cuando el Espíritu de Dios está, tiene que haber todo esto. Gloria a Dios. Si usted y yo decimos tener a Dios o estar llenos de Dios, y lo que hacemos, bueno, gracias a Dios que aquí en San Jerónimo no hay ni uno de esos. Eso es por allá en otro planeta. Pero si usted dice estoy lleno de Dios, y lo que hace, causa en la iglesia es dividir, es restar, es causar problemas, es dar lora, mal testimonio, hermano, el Espíritu de Dios no está con usted. Pero no, gracias a Dios que aquí en San Jerónimo todos suman, todos multiplican, todos prosperan, todos crecen, todos tienen bendición. ¿Cuánto me ayudan a creerlo esta mañana? Créalo. Dios bendice a una iglesia unida, a una iglesia que tiene amor por el prójimo, que ayuda a levantar al caído, que no está por allí señalando, ni criticando, ni murmurando, ni juzgando, sino que simplemente está orando. Oh Señor, ten misericordia de fulano, ten misericordia de esta familia y ayuda. Oye, pero yo también puedo pasar por ese momento. Dios nos va a ayudar. Es una iglesia que está llena de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos una iglesia, la iglesia del principio. Y leímos que Pedro les dijo a aquellos que habían oído el mensaje, ¿cierto? Habían como 3,000 personas oyendo la predicación de Pedro. ¿Y Pedro cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. Dios estaba en Pedro. No era Pedro el que hablaba, era Dios el que usaba la boca de Pedro. Y cuando Pedro abría la boca, la gente oía. Y ellos decían, oye, pero este hombre no sabe letras, es del vulgo, es un pescador. ¿Cómo le oímos hablar lo que habla? Ah, es que no era Pedro, era Dios a través de Pedro. Dele un aplauso al Dios de Pedro, al Dios de Pablo, al Dios de esta iglesia. Oiga, la gente quedó ahí con la boca abierta, así como algunos me miran ahora. Estaban ahí asombrados, diciendo, oye, ¿qué cosa? O sea que nosotros también consentimos en la muerte de Jesús. Y la Biblia dice que esa gente se compungió de corazón y creyeron. No solamente oyeron la palabra, sino que la creyeron. Y cuando creyeron le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, entonces ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y Pedro, lleno del Espíritu, les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Usted necesita solamente creer a la predicación del Evangelio. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos aquellos a cuantos el Señor vuestro Dios llamaré. Aquí hay gente,
Aquí hay hermanos que traen los familiares, que traen los amigos, quieren las personas. Y la promesa no es solamente para los que ya estamos aquí. La promesa es para esta joven, para este joven, para los que están atrás, para todos los que están aquí. Ay, pastor, pero es que yo soy muy débil, es que yo no soy capaz. No importa, solamente cree. Si crees, para el que cree, todo es posible. Dios puede hacer una obra grande en tu vida. Dios te quiere salvar. Dios te quiere regalar la vida eterna. Dios te quiere dar dones, regalos. ¿Cuántos se alegran cuando están cumpliendo años y los colman de regalos en la casa? ¿Sí o no? Ay, hace la fiesta la mamá para la hija. Y entonces llega la familia y llegan los amigos. Y yo me imagino uno presentarse a la casa de un cumpleañero sin regalo, al menos sin un lapicero. Es como maluco, ¿sí o no? A no ser de que, bueno, no tengo forma, pues, ¿qué se va a hacer? Pero la mayoría trae su presente. Y usted se imagina, usted bien contento ese día de cumpleaños, regalado, regalos por toda parte. Y ha experimentado, oh, tan rico, me dieron este vestido, me dieron este atuendo, me dieron platica, bueno, en fin, te está regalado. Pero le digo una cosa, eso no se puede comparar. Puede ser la fiesta más, perdónenme la expresión, estrambótica de todas. Puede venir hasta el alcalde, los políticos, y darle, y oiga, tener aquí al alcalde. Pero más que esos regalos que el hombre te puedan hacer, los hombres te puedan dar, nada se puede comparar con lo que Dios le da a aquellos que le creen. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es real. Y sabe después qué dice. Y es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios premia, Dios le da regalos abundantes a aquellos que le creen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Dios le agrada la fe del hombre. ¿Abraham le creía a Dios o no le creía a Dios? Los patriarcas le creyeron a Dios. Los apóstoles le creyeron a Dios. Aunque no veían. Todavía no habían visto. O ya lo habían visto resucitado. Hubo uno que no le creyó. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba? El que no le creyó cuando Jesús resucitó. Tomás Dídimo. Tomás decía, como algunos de nosotros tal vez llegamos a decir: oh, es que ustedes dicen que ahí se recibe el Espíritu Santo, o sea, Dios se mete adentro del hombre. Uy, eso es una cosa como imposible. Tomás Dídimo no creía que Jesús había resucitado. Y él decía: hasta que yo no lo vea con estos ojos y lo toque con estos dedos, no creo. Y Dios lo conoce todo. E intencionalmente Jesús llegó unos minutos después de que Tomás estaba diciendo eso. ¡Pam! Se les apareció en el medio a todos. Y ahí estaba Tomás. Y Tomás lo estaba viendo. Y él pensaba que veía un espíritu, un fantasma. Y Jesús, que lee los pensamientos. Porque ¿cuántos creen que Jesús conoce nuestros pensamientos? Un pensamiento en la presencia de Jesús es un grito. Le digo: Tomás, deja de ser incrédulo, vuélvete creyente. No creas que estás viendo un espíritu, pero un espíritu no tiene carne ni huesos como yo. Ven, acércate. Ven, no te quedes mirando, no te quedes con la boca abierta. Acerca y tócame, acércate. Y Tomás se fue así despacito. Yo me lo imagino temeroso, temblando. Y el Señor le señaló: mira, mete tu dedo aquí en el hueco de mi mano y tu mano colócala en mi costado.
para que te des cuenta que yo soy el mismo que estuve crucificado. Y Tomás lo tocó, lo palpó, y cuando lo tocó, cayó de rodillas y lo adoró y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero lo que me llama la atención es que Dios, Jesús, que es Dios, Jesús que es Dios, le dijo: Tomás, porque me has visto y me has tocado, has creído. Bienaventurados son los que sin verme creyeron. ¿Cuántos aquí hemos visto a Dios? Levánteme la mano el primero para mandarlo para el cielo. Ninguno hemos visto a Dios. No lo hemos visto. Yo no lo he visto. Pero yo creo que Él es real. Yo creo que Él está aquí. Yo creo que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Yo creo que Él cambia corazones. Yo creo que Él transforma vidas. Yo creo que Él llena con el Espíritu Santo. Yo creo que Él perdona los pecados. Yo creo. Es lo que hace mi Dios. Oh, aleluya. Yo quiero orar esta mañana por una persona que todavía no lo conoce. Por ahí estaba Pablo en Atenas, predicando el Evangelio, hablando de la obra del Espíritu Santo. Y Pablo, que era un hombre ya lleno del poder de Dios, de la presencia de Dios, llegó allí y no se puso como algunos predicadores hacen, porque esa gente en Atenas era gente idólatra. Era gente que tenía altares a todas las divinidades, dioses conocidos, no conocidos. Ellos tenían una multitudinaria gama de dioses por todas partes. Pero ahí en Atenas Pablo no se puso a decirles: quiten la idolatría, quiten esto, aquello. No, Pablo dijo: oh, he visto que son muy religiosos, porque pasando por vuestros altares vi esta inscripción: el Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo vengo a predicarles. Adórelo, que Él está aquí. Adórelo, que Él está aquí. Él se mueve aquí. Él es el Dios. No hay otro como Él. Ustedes no lo conocen, pero yo se los vengo a presentar. Pongámonos en pie, hermanos, pongámonos en pie. Sígalo adorando, sígalo adorando. Sígalo adorando. Que Él está obrando. Que Él se está moviendo en un corazón. Él está tocando un corazón. Por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Déjalo que te toque. Déjalo a Él que se mueva dentro de ti. Cree solamente. Jesús le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en tu vida. Amigo, solamente cree. Solamente cree, que el resto lo hace el Señor. Voy a orar, vamos a orar por alguien que en esta mañana necesita a Dios. Necesita una obra en su vida. Necesita un cambio. De los amigos que están aquí, ¿quiénes necesita que Dios haga una obra en su vida? Levante su mano. Levante su mano. Ahí están, mírenlas.